Antes de iniciar quisiera enviar un saludo muy especial a Fanny Arevalo, que me escribió lo siguiente: gracias Tess, siempre me pongo al día con tus videos, en especial en mi trabajo de noche, sigue así, se te quiere mucho, saludos desde West Jordan, Utah. Muchísimas gracias a ti, mi querida leyenda, por verme. Estos mensajes me motivan demasiado a seguir trabajando con motivación, así que muchas gracias por ser una fuente de inspiración. Te envío un fuerte abrazo y deseo que todo vaya muy bien en tu vida, mi querida leyenda. Cuídate mucho. Y también quiero agradecer a Janice, que me escribió. Gracias a ti, mi querida Janice. Gracias por estar aquí en la comunidad y apoyarme en el trabajo. De verdad lo valoro con el alma. Una angustia insoportable pesa sobre el estado de Washington. Tres pequeñas hermanas, Payton, Evelyn y Olivia Decker, han perdido la vida de manera trágica y presuntamente a manos de su propio padre. La historia de su breve existencia y su terrible final ha conmocionado a una comunidad entera, dejando preguntas al aire y un dolor sordo e irreparable. Cada tragedia tiene raíces profundas. En el caso de los Decker, las señales de ruptura comenzaron años antes del crimen. Travis Caleb Decker, padre de las niñas, era un veterano del ejército estadounidense. Sirvió como fusilero de la Elite Ranger y fue desplegado en Afganistán en 2014. Al regresar a la vida civil, Travis no volvió indemne. Arrastraba secuelas psicológicas serias. Su entorno relata que Travis empezó a sufrir trastornos de salud mental con episodios de paranoia, aislamiento social y cambios de humor profundos. De hecho, hacia el final de su matrimonio fue diagnosticado con trastorno de personalidad límite. Según documentación judicial, también mostraba indicios de estrés postraumático tras su experiencia. Intentó buscar ayuda profesional, pero no logró acceder a un tratamiento adecuado en el sistema de apoyo para veteranos. Whitney Decker, su esposa y madre de las niñas, enfrentó durante años la progresiva inestabilidad de Travis. Tras más de 7 años de matrimonio, la pareja finalmente se divorció en 2022 en gran medida debido a los problemas mentales de él. Whitney testificaría más tarde que en los últimos tiempos Travis vivía en su camioneta y su estado mental estaba empeorando. Sin un hogar fijo y envuelto en sus propias sombras, Travis deambulaba de motel en motel o acampando en su vehículo, literalmente y metafóricamente perdido. Para Whitney, quienes lo conocían, resultaba evidente que el hombre se hallaba al borde del abismo emocional. El comportamiento del hombre era cada vez más inestable y estaba prácticamente sin hogar. Alegó Whitney al tribunal familiar. La situación se había vuelto insostenible. Tras el divorcio, Whitney buscó proteger a sus hijas, estableciendo límites claros en la convivencia con su padre. En septiembre de 2024, presentó ante la corte un plan de custodia más restrictivo, advirtiendo que Travis ha descuidado sus deberes parentales y que sus problemas emocionales interfieren con su capacidad de ser padre. El juez accedió a limitar las visitas de Travis a periodos breves y supervisados. Se estipuló que solo podría ver a Payton, Evelyn y Olivia 3 horas cada viernes y 8 horas en fines de semana alternos sin salir del valle de Wenatchee, la región donde residían. Además, debería someterse a evaluaciones, manejo de la ira, posible violencia doméstica y una valoración psiquiátrica completa. Si Travis no cumplía con estas condiciones, Whitney tendría la facultad de suspender aún más las visitas. En resumen, el sistema judicial le dio a Travis una oportunidad bajo estricta vigilancia.
consciente de sus problemas de larga duración para ejercer como padre. A pesar de estos antecedentes inquietantes, hasta finales de mayo de 2025 no había indicios de violencia directa de Travis hacia sus hijas. Las visitas pactadas transcurrían sin incidentes graves. Whitney y Travis incluso lograban comunicarse con relativa cordialidad acerca de las niñas. Travis demostraba cariño con Peyton, Evelyn y Olivia, acudía a sus partidos de fútbol, presentaciones de baile y teatro escolar, intentando ser un padre presente a pesar de sus propios demonios internos. Ese frágil equilibrio se rompió el día 30 de mayo de 2025, fecha que marcaba una visita parental programada que jamás tendría retorno. Aquella tarde de viernes, Travis recogió a las niñas alrededor de las 5 p.m. para pasar unas horas con ellas. Tal como autorizaba el acuerdo, tenía la obligación de devolverlas a casa antes de las 8 p.m. Sin embargo, las horas pasaron y las niñas no regresaron. Whitney Decker sintió un escalofrío de preocupación al ver que el reloj superaba las 8 sin noticias. A las 9:45 p.m., comprendiendo que algo andaba terriblemente mal, llamó a la policía para reportar la desaparición de sus hijas. En cuanto él no devolvió a las niñas a las 8 en punto, supo que algo pasaba. Relataría más tarde la abogada de Whitney. No era solo una demora. Travis había roto los parámetros de la visita llevándolas fuera de la zona permitida, algo anormal y alarmante, según destacó la policía. Whitney, angustiada, informó a los agentes que Travis últimamente estaba más callado de lo habitual y atravesando problemas de salud mental, lo cual aumentaba su temor y con razón. El hombre desempleado, sin hogar estable y con un historial de paranoia, ahora estaba ilocalizable con 3 niñas pequeñas bajo su cuidado. Las autoridades respondieron con urgencia. El 31 de mayo emitieron una alerta de personas desaparecidas en peligro, activando los protocolos de búsqueda. Curiosamente, el caso no calificó para una alerta Amber destinada a secuestros infantiles, al parecer porque Travis era progenitor con derechos de visita y no había indicios iniciales de violencia. Esta decisión sería luego muy criticada, pues la alerta emitida de menor alcance no enviaba notificaciones masivas a los teléfonos móviles. Whitney y su abogada se preguntan si una reacción más contundente en esos primeros momentos pudo haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte de las niñas. Durante 3 días frenéticos, familiares, policías y voluntarios buscaron a Peyton, Evelyn y Olivia con la esperanza de encontrarlas con vida. La investigación siguió el rastro de Travis Decker por los últimos lugares donde solía hospedarse. Finalmente, en la tarde del 2 de junio de 2025, trajo la noticia que todos temían. Un ayudante del sheriff del condado de Chelan avistó el vehículo de Travis, una camioneta pick-up GMC Sierra Blanca modelo 2017 estacionada en las cercanías de un sitio de camping remoto conocido como Rock Island en la extensa reserva forestal de Okanogan, Wenatchee. La escena que se reveló ante las autoridades fue de escalofrío completo. La camioneta tenía huellas de manos ensangrentadas, estampadas en la parte trasera de la cajuela, y en su interior había mantas, comida, asientos infantiles y la billetera de Travis, como si hubiese preparado el vehículo para una excursión prolongada. No había rastro de las niñas dentro del auto, pero a unos metros se observaban indicios de un campamento completamente improvisado. Restos de una fogata, envoltorios y algo mucho más ominoso desperdigado por el suelo del bosque. A unos 100 metros monte adentro, un pequeño terraplén ocultaba el horror. Al descender, los oficiales descubrieron los cuerpecitos sin vida de Peyton de 9 años, Evelyn de 8 y Olivia de 5, abandonados entre la maleza.
La forma en que fueron encontradas borró cualquier duda sobre lo ocurrido. Cada niña tenía una bolsa plástica amarrada sobre la cabeza, privándolas de aire, y sus muñecas presentaban ataduras con heridas plásticas fuertemente apretadas. Según documentos judiciales posteriormente revelados, incluso los tobillos y pies habrían sido atados, inmovilizándolas por completo. Había bolsas esparcidas por el área, evidencia muda de un acto metódico y cruel. La escena era propia de una pesadilla. 3 pequeñas hermanas, aún con sus ropas de excursión, sofocadas hasta la muerte y dejadas en el bosque. Más tarde, la autopsia oficial confirmaría que las niñas murieron por asfixia y que se trató de un homicidio. Los detectives analizaron cada centímetro del improvisado campamento. Las primeras pericias revelaron rastros de sangre en el lugar. Al menos una muestra correspondía a sangre humana masculina, mientras otra provenía de un animal. Esto sugiere que Travis pudo haberse herido durante el crimen o en su huida, o incluso que intentara hacerse daño a sí mismo, aunque ninguna conclusión es definitiva aún. También hallaron pertenencias de Travis abandonadas, entre ellas su perro milagrosamente aún con vida, que fue entregado a un refugio. No cabía duda, Travis había planeado meticulosamente aquella fatídica salida de camping. De hecho, registros del teléfono celular indican que visitó él mismo un campamento un día antes de llevar allí a las niñas, como haciendo un reconocimiento previo del lugar. Todo apuntaba a premeditación. Lo más aterrador fue constatar la frialdad y violencia del modus operandi. Travis habría sometido a sus hijas colocándoles las bridas en muñecas y posiblemente en tobillos para inmovilizarlas. Luego cubrió sus cabezas con bolsas plásticas hasta dejarlas sin aliento. Las pequeñas habrían muerto por sofocación en medio de aquel bosque solitario. ¿En qué momento exacto ocurrió? Posiblemente en la noche del mismo 30 de mayo o la madrugada siguiente, pero las autoridades aguardaban análisis forenses para precisarlo. Consumado el crimen, el padre apagó la fogata y huyó, dejando atrás a sus hijas y también su vehículo, su único refugio conocido. Este detalle sugiere que no pensaba volver atrás. Cuando la policía encontró la camioneta y los cuerpos, Travis ya se había esfumado. La hermosa paz natural de las montañas de Chelan se convirtió en escenario de una tragedia inconcebible. La noticia entonces sacudió a Washington y al país completo. Un padre sospechoso de asesinar a sus 3 niñas en medio del bosque, y ahora ese padre se había internado en la vasta geografía salvaje, convirtiéndose en prófugo de la justicia. Los últimos detalles sobre la búsqueda de un hombre de Washington acusado de asesinar a sus 3 hijas. Inmediatamente tras el hallazgo se desató una de las mayores búsquedas que recuerde el estado. Travis Decker pasó de ser un padre desaparecido a un sospechoso triple homicida fugitivo, y las autoridades desplegaron todos sus recursos para capturarlo. La zona del campamento de Rock Island, ubicada en las afueras de la ciudad turística de Leavenworth, fue acordonada. Se cerraron amplias áreas de acampada y senderos a lo largo de la ruta Pacific Crest Trail, una famosa senda montañosa, ante la posibilidad de que Travis intentara mezclarse entre excursionistas o huir por esos parajes hacia la frontera con Canadá. Decenas de agentes de múltiples agencias se sumaron al operativo: policías locales, ayudantes del sheriff de condados vecinos, equipos SWAT, rastreadores con perros e incluso helicópteros con cámara térmica. Para el 7 de junio eran más de 50 efectivos peinando bosques, barrancos y cabañas en un
un radio de cientos de kilómetros. Se revisaron docenas de estructuras y cabañas en las montañas donde Travis podría haberse escondido. También se pidió a los residentes rurales que revisaran las grabaciones de sus cámaras de seguridad y timbres electrónicos en busca de la silueta de un hombre solitario deambulando por la zona. Travis resultó ser un fugitivo particularmente escurridizo y peligroso. Su historial militar jugaba a su favor. Las autoridades advirtieron que el exsoldado de 32 años tenía amplios conocimientos de supervivencia en la naturaleza y entrenamiento en navegación de terrenos difíciles. De hecho, documentos federales señalaron que Travis poseía habilidades en movimientos de larga distancia, supervivencia en bosque, montaña y otras técnicas militares útiles para huir sin dejar ningún rastro. En la jerga de los investigadores, Travis tenía el perfil de un survivalista capaz de vivir de la tierra y evitar ser detectado. Y por si fuera poco, el lugar del crimen parecía escogido con intención. Estaba a apenas 11 millas del Pacific Crest Trail, sendero que conecta directamente con Canadá. Por tanto, era como si Travis hubiera planeado una ruta de escape hacia territorio canadiense a pie, evitando carreteras y controles fronterizos. Y en efecto, al analizar sus dispositivos electrónicos, descubrieron que 4 días antes del asesinato, es decir, el 26 de mayo de 2025, Travis había buscado en Google cómo mudarse a Canadá y cómo reubicar a una persona en Canadá. Incluso navegó por un sitio oficial de empleos en Canadá ese día. Estas pistas alimentaron la teoría de una posible fuga internacional. Una teoría que ha ganado fuerza es la posibilidad de que Decker haya huido hacia Canadá, reportó la prensa tras conocer esos datos. La imagen de Travis Decker comenzó a circular por todos los medios. Un hombre blanco de 1,72 metros de estatura, 86 kilogramos de peso, cabello negro corto, ojos marrones con tatuajes distintivos en tobillos y brazos, considerado armado y extremadamente peligroso, según el comunicado del sheriff. A cualquiera que lo avistara se le instaba a no acercarse y llamar inmediatamente al 911. El 5 de junio la policía ofreció una recompensa de $20,000 por información conducente a su captura. Carteles de Se Busca con su rostro fueron colocados en gasolineras, tiendas y postes de luz en múltiples condados. Incluso se difundió un breve video de cámara residencial timbre que captó a Travis caminando solo por un barrio rural la noche posterior al crimen, última prueba visual de su paradero antes de desvanecerse entre los árboles. La cacería humana pronto trascendió el ámbito local. El 8 de junio, tras casi una semana sin resultados, la oficina del sheriff de Chelan solicitó ayuda federal y entregó el mando de las operaciones de búsqueda a los alguaciles federales. Se emitió una orden de arresto federal por vuelo ilegal para evadir enjuiciamiento contra Travis, formalizándolo como fugitivo a nivel nacional. Esta orden federal, que conlleva hasta 5 años de prisión adicionales si es capturado, se sumó a los cargos estatales ya levantados en su contra. 3 cargos de asesinato en primer grado y 3 cargos de secuestro en primer grado, uno por cada niña. El gobierno de Estados Unidos puso a disposición todos sus recursos de inteligencia para rastrear cualquier indicio de Decker más allá de Washington, temiendo que podría estar en cualquier lugar del país, según admitió el jefe de policía del caso. Al momento de cerrar este capítulo de la investigación, mediados de junio de 2025, Travis Decker sigue sin ser localizado. Ni drones, ni perros de rastreo, ni patrullas a caballo han logrado dar con él en los densos bosques. No ha usado tarjetas de crédito ni teléfonos que puedan delatar su posición. Se esconde en una cueva de las cascadas. ¿Logró cruzar a Canadá caminando? ¿O yace oculto muy cerca, quizá herido o muerto? Los investigadores mantienen abiertas todas las posibilidades mientras la comunidad espera con el alma en vilo la captura de este padre convertido en presunto asesino.
¿Cómo puede un padre amoroso acabar arrebatando la vida de sus propios hijos? Esta es la pregunta central y perturbadora que deja el caso Decker. Para intentar responderla debemos adentrarnos en la mente fracturada de Travis, un hombre que transitó de ser un veterano con traumas a un filicida presunto. Los psicólogos forenses señalan que este tipo de crímenes suelen originarse en una combinación explosiva de enfermedad mental, crisis personales extremas y en ocasiones intenciones de castigar a la otra progenitora. En Travis se entretejen varios de estos factores. Por un lado, su historial clínico era preocupante. Travis sufría trastorno de personalidad límite, una condición caracterizada por emociones inestables, también por pensamientos paranoides intermitentes y un intensísimo miedo al abandono. Personas con este trastorno pueden idealizar y apegarse profundamente a sus seres queridos, pero ante situaciones de pérdida o rechazo pueden sufrir quiebres emocionales severos. Para Travis, el divorcio en 2022 y las restricciones crecientes para ver a sus hijas posiblemente representaron justo aquello que más temía: sentirse abandonado por su propia familia. Su abogada confirmaría que Whitney cree que algo dentro de él se rompió, como si toda la angustia y trauma acumulados hubieran explotado de golpe. Además, Travis era veterano de guerra con trastorno de estrés postraumático. Sus experiencias en combate pudieron haber dejado secuelas de depresión, insomnio, flashes de ira o episodios disociativos. Este cóctel sin tratamiento formaba un caldo de cultivo peligroso en su psique. A esto se sumaba su situación vital al momento del crimen. Travis lo había perdido prácticamente todo. Estaba arrasado por la inestabilidad socioeconómica, sin hogar fijo, durmiendo en su camión o donde pudiera, desempleado o con trabajos precarios, con deudas de pensión alimentaria que le garnateaban el salario cuando trabajaba. Había hablado incluso de tener que deshacerse de su perro por no poder mantenerlo, siendo el perro y sus hijas lo único positivo en su vida. Según comentó Whitney a la policía, Travis se hallaba acorralado. Veía a sus hijas pocas horas al mes bajo supervisión, enfrentaba problemas legales y sentía que su mundo se estrechaba. En los días previos, su comportamiento tuvo señales sutiles de derrumbe. En su última interacción con Whitney, el 30 de mayo, se mostró anormalmente callado y serio, quizá ya decidido a hacer algo drástico. ¿Cuáles pudieron ser sus motivaciones íntimas? Resulta difícil de comprender. Sin embargo, criminólogos han observado ciertos patrones en casos de padres que matan a sus hijos. Uno es el filicidio altruista, donde el progenitor, en medio de una depresión psicótica, cree erróneamente que está salvando a sus hijos de un mundo cruel o de una vida de sufrimiento, quitándoles la vida. Otro es el filicidio por venganza, dirigido a herir a la pareja. En este caso, castigar a Whitney con la pérdida irreparable. También existe el filicidio ampliado con intención de poner un punto final a sí mismo, donde el padre asesina a los niños y luego planea poner un punto final a su vida, percibiendo todo como parte de una salida trágica pero unida. En el caso de Travis, elementos de las tres hipótesis podrían entrelazarse. Su abogada Ariana Cosart opina que Travis probablemente planeó poner un punto final tras matar a las niñas. Travis probablemente se suicidó ahí arriba en alguna parte, afirmó, sugiriendo que él no tendría intención de seguir viviendo después de lo que hizo. Esta conjetura indicaría que Travis pudo actuar bajo la lógica retorcida de "me llevo a mis hijas conmigo", propia de un estado mental distorsionado. Es relevante destacar que hasta poco antes del asesinato de las tres niñas, Travis no mostró señales externas de violencia hacia sus hijas. Incluso, todos los testimonios concuerdan en que las quería. No tenía antecedentes penales de maltrato infantil. Esto sugiere que su acto no provino de una maldad sádica pura, sino más bien de un quiebre psicótico o emocional extremo.
Su ex esposa sostiene que, fuera de sus episodios, Travis amaba mucho a esas niñas. Justamente por eso, Whitney confió en que una visita de unas horas no implicaba peligro. Lamentablemente, la tormenta interna de Travis alcanzó proporciones catastróficas sin que nadie lo advirtiera a tiempo. El sistema realmente le falló a Travis, lamentó Cozart. Si alguien le hubiera brindado la ayuda que necesitaba, esas niñas estarían vivas. En ese sentido, más allá de la responsabilidad individual indudable de Travis, su caso expone las grietas de un sistema de salud mental y apoyo social insuficiente. Quedó atrapado en sus demonios sin recibir tratamiento efectivo hasta que esos demonios cobraron las vidas más inocentes. En el plano jurídico, el caso de Travis ha activado todo el peso de la ley, aunque hasta ahora en ausencia del acusado. Apenas se descubrieron los cuerpos de Payton, Evelyn y Olivia, la Fiscalía del Estado de Washington le imputó a Travis 3 cargos de asesinato en primer grado. Este es el cargo más grave en el Código Penal, reservado para homicidios con premeditación o con extrema brutalidad. Adicionalmente, dado que Travis retuvo a las niñas fuera del acuerdo legal de custodia y las trasladó sin autorización, se le sumaron 3 cargos de secuestro en primer grado por cada menor en cuestión. El secuestro en primer grado incluye situaciones donde un padre esconde o retiene a sus hijos con intención criminal. En paralelo, antes incluso de encontrar los cuerpos, ya se contemplaba un cargo de interferencia custodial por no haber devuelto a las niñas el 30 de mayo. Pero este quedó opacado por los delitos mayores. Con la fuga de Travis, las autoridades federales intervinieron para asegurarse de que no escape a la justicia. El 6 de junio, un tribunal federal en Spokane emitió una orden de captura por el delito de fuga ilegal para evitar enjuiciamiento. Este cargo federal, aunque menor comparado con los asesinatos, fue esencial para involucrar al FBI y también una mayor búsqueda a nivel nacional. Implica hasta 5 años de prisión adicionales y una multa considerable. En la práctica, tener cargos estatales y federales asegura que ningún rincón de los Estados Unidos o incluso fuera del país esté fuera del alcance legal. Si Travis fuera arrestado en otro estado, el mandato federal facilita su detención y traslado. Si fuese capturado en Canadá, hipótesis que se maneja por el momento, Estados Unidos buscaría la extradición apoyándose en el tratado bilateral que tiene con ese país, presentando las pruebas de los asesinatos. Afortunadamente no habría mayores trabas diplomáticas. Washington ya no contempla la pena de muerte, lo que suele ser un requisito para que Canadá extradite a un acusado de homicidio. No extraditan si el sospechoso pudiera enfrentar ejecución. En 2023, el estado de Washington eliminó oficialmente la pena de muerte de su legislación. Por tanto, no habrían trabas en ese sentido. Entonces, la pregunta es, ¿cuál podría ser el resultado legal si Travis es capturado vivo? Lo más probable es que enfrente un juicio en el estado de Washington por triple asesinato y secuestro. Cada cargo de asesinato en primer grado podría conllevar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, especialmente tratándose de víctimas menores y múltiples muertes. Washington suele aplicar sentencias consecutivas en casos de asesinatos múltiples, por lo que Travis, de ser hallado culpable, pasaría el resto de sus días en prisión. La alternativa de pena capital está descartada por la reciente abolición y por sentencia judicial previa que la declaró inaplicable por inconsistencia.
pero los cargos de secuestro podrían sumarle décadas más de condena. El proceso judicial en sí sería muy complejo. Seguramente la defensa podría intentar alegar insanidad mental transitoria dada la historia clínica de Travis, buscando evitar una sentencia de por vida en una prisión ordinaria. No obstante, los requisitos para una defensa por demencia son bastante estrictos. Tendrían que probar que Travis no distinguía entre el bien y el mal al momento de los hechos, algo difícil cuando hubo planificación. La premeditación evidente haría más viable para la fiscalía argumentar que, aunque Travis tuviera trastornos, sabía perfectamente lo que hacía y lo planificó fríamente. Otro aspecto legal importante que quiero mencionar es la coordinación interjurisdiccional. Al haberse expedido una orden federal, Travis sería juzgado primeramente a nivel estatal por los asesinatos, pero la jurisdicción federal podría acusarlo por otros delitos si se comprobara, por ejemplo, que cruzó fronteras estatales con las niñas, lo que sería secuestro federal o cualquier otro crimen federal. Hasta ahora no hay indicios de que esto último ocurriera, por lo que el caso recae principalmente en la Corte Estatal del Condado de Chelan. En resumen, la maquinaria de la justicia está preparada para actuar en cuanto Travis sea detenido. Las imputaciones son claras y severas y no cabe duda de que, de comprobarse su culpabilidad, este padre que traicionó a sus hijas y a su familia enfrentará una reclusión de por vida. Solo resta una pieza para que el sistema judicial pueda activarse plenamente: encontrar al sospechoso, vivo o muerto. Aunque el caso parece claro en muchos aspectos, persisten varios misterios e incógnitas sin resolver. La principal es el paradero y destino final de Travis. Al no haberse encontrado rastro cierto de él, se abren dos grandes hipótesis sobre qué ocurrió tras el crimen. Una pregunta: ¿huyó para siempre o sucumbió tras sus actos? Entonces empecemos con la primera hipótesis. Travis está vivo y escondido. Esta teoría lo pinta como un fugitivo astuto que consiguió burlar la búsqueda. Sus conocimientos de supervivencia le habrían permitido adentrarse en la naturaleza y por ende subsistir. Tal vez tenía un plan de escape bien trazado. Es posible que antes de cometer los asesinatos dejara suministros escondidos en la montaña, comida no perecedera, equipo de campamento, entre otras cosas, o incluso un vehículo secundario en algún punto remoto. No olvidemos que buscó cómo mudarse a Canadá, por tanto cabe la posibilidad de que hubiera preparado una ruta clandestina hacia la frontera norte. El área es vasta, con muchos caminos forestales que no tienen vigilancia. Si Travis logró cruzar hasta Canadá o se internó profundamente en la cordillera de las Cascadas, podría tardar mucho en ser localizado. Ha habido casos de prófugos que sobrevivieron meses o incluso años ocultos en bosques. Además, cabe la siniestra posibilidad de que alguien le brindara ayuda, quizá un conocido o excompañero de armas que le diera refugio, ropa nueva o transporte. Hasta el momento no hay evidencia de cómplices, pero los investigadores tampoco pueden descartar esto de plano. Si Travis está vivo, cada día que pasa aumenta la distancia temporal y quizás geográfica de sus perseguidores. Sin embargo, vivir huyendo es completamente difícil. Un desliz mínimo, usar dinero, robar comida, encender una fogata visible, podría delatarlo al instante. La recompensa y la amplia difusión de su rostro hacen que cualquier avistamiento pueda ser reportado. Esta hipótesis confía en que eventualmente será capturado. Y la segunda hipótesis es que Travis murió tras el crimen. La segunda teoría, que es defendida, por ejemplo, por la abogada de Whitney, es que Travis nunca planeó realmente escapar a largo plazo, sino que tenía la intención de desvivirse después de matar a sus hijas.
Quizás se adentró en las montañas con esa finalidad y podría haber fallecido allí mismo, ya sea poniendo un punto final a su vida o sucumbiendo a los elementos como deshidratación o la hipotermia si estaba herido. Algunos indicios respaldan esta idea, pues abandonó a su perro al que amaba profundamente en la escena del crimen, lo que sugiere que no pensaba volver a cuidarlo. También dejó su billetera en el vehículo, algo extraño si uno planea empezar una nueva vida como fugitivo. El hecho de que su sangre estuviera en la escena podría indicar un intento de poner un punto final, por ejemplo, cortarse o una herida significativa. Es posible que Travis se internara en algún lugar recóndito para morir allí. Los bosques de Washington pueden fácilmente ocultar un cuerpo durante mucho tiempo, incluso para siempre, debido a la dificultad del terreno y la presencia de animales carroñeros. Ya se han realizado búsquedas intensivas y no han hallado su cuerpo, pero considerando la extensión salvaje, no es concluyente. Whitney expresó su creencia de que Travis probablemente se desvivió allá arriba, en algún punto inaccesible. Si esto fuera cierto, las familias tal vez nunca obtengan la completa certeza, y el caso penal quedaría inconcluso formalmente, aunque cerrado por muerte del acusado. Y una tercera posibilidad, además de estas dos grandes hipótesis, circulan especulaciones, digamos que menos probable. Una es que Travis pudo haber cambiado de identidad y huido lejos, tomar un avión disfrazado, por ejemplo. No obstante, salir del país por vía comercial sería muy difícil, estando su cara en todos los noticieros y con alertas migratorias activas. Otra conjetura es que pudo haber sufrido un accidente huyendo, caer por algún barranco o tal vez ahogarse en algún río y aún no haber sido encontrado. En tal caso, su muerte no sería intencional. También se llegó a preguntar si Travis habría dejado alguna nota o mensaje explicando sus motivos. Hasta ahora no se ha informado del hallazgo de alguna carta ni comunicación póstuma. El silencio por ahora es absoluto. Mientras las incógnitas persisten, los investigadores continúan analizando la evidencia recolectada en la camioneta y dispositivos electrónicos. Se han ejecutado varios registros y órdenes de allanamiento en propiedades asociadas a Travis, como antiguas viviendas, bodegas, etc. Y en sus cuentas digitales. Cada dato puede arrojar luz. ¿Tenía Travis un escondite premeditado? ¿Contactó a alguien antes o después del crimen? ¿Dejó escrito su retorcido razonamiento en un diario o en su teléfono? Preguntas en el aire que de responderse ayudarían a comprender y cerrar este trágico capítulo. Por ahora Travis sigue siendo un espectro, un hombre que ha desaparecido dejando tras de sí solo dolor, misterio y una búsqueda desesperada de respuestas. El triple filicidio de las hermanas Decker sacudió profundamente a la comunidad local y al público en general. En la pequeña comunidad donde las niñas crecían, la atmósfera se tiñó de luto. Compañeros de escuela, maestros y padres de otros niños quedaron conmocionados al enterarse de esta tragedia. En las redes sociales abundaron los mensajes de duelo, fotos de las niñas sonriendo en sus días más felices, velas virtuales encendidas y palabras de incredulidad. Muy pronto, vecinos y personas solidarias canalizaron su dolor en acciones de apoyo hacia la madre. Se organizó espontáneamente una vigilia con velas en un parque local la semana siguiente al hallazgo, donde decenas de personas oraron y sollozaron abrazados, rodeados de fotos de Peyton, Evelyn y Olivia, las tres niñas recordadas por sus sonrisas, su amor por el baile y por el fútbol. Fueron honradas con globos morados, cuales
de alguna forma representaba su color favorito, liberados hacia el cielo, mientras de la iglesia local y consejeros voluntarios ofrecieron consuelo psicológico a los familiares y amiguitos de las pequeñas. La indignación también estaba presente y muchos exigían que Travis fuera capturado de inmediato, expresando una furia contenida ante la idea de que anduviera suelto. A nivel nacional, el caso ganó amplia cobertura mediática. Los titulares destacaban la horrorosa paradoja de padre veterano de guerra acusado de matar a sus 3 hijas. En un país acostumbrado a noticias trágicas, esta logró helar la sangre de muchos. Programas de televisión y prensa escrita debatieron cómo alguien aparentemente dedicado a sus hijas, asistiendo a sus eventos escolares y muchas más cosas, pudo cometer tal atrocidad. La opinión pública, entre foros y redes, se dividió entre quienes vilipendiaban a Travis llamándolo monstruo sin más, y quienes sin eximirlo apuntaban a fallas del sistema que permitieron llegar a este punto. ¿Por qué un hombre mentalmente inestable tuvo siquiera acceso a las niñas?, preguntaban algunos, mientras otros recalcaban la falta de apoyo psiquiátrico que recibió. La familia materna de las niñas, Whitney, junto con los abuelos y tíos maternos, han mantenido relativa privacidad en su duelo. Whitney, devastada, se ha expresado principalmente a través de su abogada. Agradeció emocionada las muestras de solidaridad y dejó claro que su prioridad es honrar la memoria de sus hijas. Se creó una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para ayudar con los gastos funerarios, psicológicos y legales de Whitney. La respuesta fue abrumadora. En pocos días superó el $1.000.000 en donaciones. Más de 20,000 personas de todo el país contribuyeron con pequeños y grandes montos, conmovidas por la historia y deseosas de brindar algún apoyo a la madre en tan inimaginable situación. Esta ola de generosidad trae algo de luz entre tanta oscuridad, mostrando que la comunidad, en sentido amplio, se niega a dejar sola a la familia de las víctimas. Los medios en español e inglés también han profundizado en debates a raíz del caso. Uno de ellos es la discusión sobre los protocolos de alerta de menores desaparecidos. Como se mencionó, no se activó la alerta Amber y esto potencialmente retrasó la movilización inicial. Varios periodistas y expertos han criticado los criterios estrictos de Amber, que requieren evidencia de secuestro, y piden reformarlos para incluir casos como este, donde un progenitor con historial preocupante huye con sus hijos. La Policía Estatal de Washington defendió su decisión inicial, pero reconoció que siempre se puede revisar y aprender para mejorar. El tema de la salud mental de veteranos también cobró relevancia. Asociaciones de veteranos señalaron que Travis buscó ayuda y no la obtuvo, algo tristemente común entre excombatientes con trauma. Se reavivó el llamado a reforzar los servicios de salud mental y seguimiento a quienes salen del ejército, para evitar que la próxima crisis se cobre más vidas inocentes. En cuanto al sistema judicial familiar, algunas voces cuestionaron si las medidas tomadas fueron suficientes. La propia Whitney había hecho todo lo legalmente posible para limitar las visitas y exigir tratamiento para Travis. Su abogada enfatiza que ni la jueza ni la madre fallaron a las niñas, sino nuestro sistema en términos de proveer ayuda psiquiátrica a Travis a tiempo. Aún así, la tragedia genera reflexiones difíciles. ¿Debió la corte prohibir completamente las visitas de un padre inestable? Pero ¿cómo hacerlo si hasta entonces no había indicios de violencia y él también tenía derechos parentales? Estas preguntas resuenan en la comunidad legal y entre padres divorciados preocupados por el bienestar de sus hijos. En última instancia, la reacción social ante el caso Decker es de profunda tristeza, solidaridad con las víctimas y un deseo ferviente de justicia. Las 3 hermanitas Decker se han convertido en símbolos involuntarios.
Sus rostros inocentes invitan a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la urgencia de no ignorar las señales de alarma en temas de salud mental y violencia intrafamiliar. La comunidad unida en el duelo clama porque la historia no termine con un asesino impune ni con simples titulares sensacionalistas, sino con aprendizajes que prevengan futuros horrores. En el epílogo de esta desgarradora historia, quisiera generar una reflexión más que certeza, ¿no? Digamos que la tragedia de Paytín, Evelyn y Olivia obliga a mirar de frente una realidad que para muchos es incómoda. El filicidio, el acto antinatural de un padre o una madre que termina matando a sus hijos. Y es que hay muchos casos en el true crime que suceden este tipo de cosas. Es uno de los crímenes más antagónicos al instinto humano básico de proteger a la descendencia. Cuando ocurre, nos confronta con las profundidades más oscuras de la mentalidad. Casos como el de Travis nos demuestran que, bajo circunstancias extremas, la mente puede tornarse contra sus propios lazos de sangre, algo que resulta increíble, pero es que esto es una muestra ejemplarizante. No hay acto más contranatural ni que cause mayor repulsión social que un filicidio. Y sin embargo, es un fenómeno que se repite esporádicamente a lo largo de la historia y en el mundo, casi siempre ligado a graves desequilibrios mentales, a los delirios o también a la desesperación absoluta. Incluso este caso me recuerda al de Ana y Olivia, que eran unas pequeñas que fueron, si no recuerdo mal, este caso es de Tenerife y su padre también les quitó la vida, ¿no? Entonces esto nos recuerda la importancia de detectar a tiempo las señales de riesgo, porque ninguna persona de la noche a la mañana comete un acto de estos sin previamente haber mostrado antes síntomas de su quiebre interior. Y es ahí donde yo quisiera que nos detuviéramos un segundo, porque a veces estos síntomas pasan inadvertidos o muchas veces son minimizados. Entonces me gustaría que seamos más conscientes de lo que implica la palabra salud mental. Y en este caso, Travis presentaba varios síntomas de alarma. Tenía un trastorno límite de personalidad, tenía una inestabilidad financiera, había perdido el empleo, había perdido a la esposa, había perdido casi que de alguna manera la relación directa que tenía con sus hijas. Y aún así, por las fisuras que también presentan muchas veces los sistemas, no hubo una intervención eficaz para que él de alguna manera hubiese recibido un tratamiento mejor, o que sus condiciones de vida de alguna forma hayan sido más estables. Aquí el sistema judicial y de salud para mí es un actor silencioso y muy crucial en el desarrollo de esta historia. La jueza actuó dentro del marco legal, impuso sus restricciones que parecían suficientes dados los datos disponibles de Travis con limitar, digamos, la frecuencia que tuvo con sus hijas. Pero el sistema de salud mental no logró rescatar a Travis de sí mismo. Y eso quedó documentado como él buscó ayuda en varias oportunidades y no la consiguió, o si la consiguió, no la consiguió de manera efectiva. Y esta falla sistémica tuvo consecuencias que son devastadoras. En un sentido amplio podríamos decir que la sociedad falló. ¿Por qué? 3 niñas pagaron el precio más alto por la combinación de la enfermedad no tratada de su padre, la falta de medidas más drásticas de protección y una inestabilidad en el sistema de salud mental. Entonces, no quiero señalar por dedocracia, tampoco se trata de culpar retrospectivamente a individuos. Nadie podía predecir con certeza que de alguna forma Travis iba a realizar ese crimen. Yo soy consciente de eso, pero sí me gustaría que se hiciera un reconocimiento en los vacíos que hay que llenar. Hay que tener más recursos para la salud mental, hay que tener mejor comunicación entre la familia, hay que tener servicios psiquiátricos mejores, más capacitación para juzgar cuando un progenitor o incluso, es que por más biológico que sea el padre, podría representar un peligro real cuando no se atiende de manera efectiva el tema de la salud mental. También surge la cuestión entonces del rol del sistema judicial una vez se consuma una tragedia de este calibre. Si Travis es capturado y llevado ante la justicia, mi pregunta es, ¿qué satisfacciones o lecciones podrá brindar este juicio?
Ciertamente sería un alivio para la comunidad que busca justicia y que de alguna manera él quede preso para toda la vida. Pero de alguna forma eso nos afirma de que de alguna manera el castigo no puede ser la única lección que nos deje este caso. Porque ninguna sentencia va a reparar la ausencia de Pailín, Evelyn y Olivia, y eso tampoco puede ser el determinante que nos haga cambiar cómo la sociedad está desarrollándose. La justicia humana en estos casos siento yo que se siente incluso insuficiente. Quizá por eso la sociedad busca sentido mediante la reflexión y el cambio, porque yo veo que ahí es donde tenemos que enfocar más fuerza. La memoria de estas niñas puede servir como un impulso para mejorar los protocolos, para mejorar la alerta Amber, para establecer que cualquier incumplimiento de visita con antecedentes de enfermedad mental tal vez de alguna manera dispare de inmediato una alerta más crítica y sensata. En eso estamos de acuerdo, creo yo. Si esas mejoras suceden, salvan, aunque sea una vida en el futuro. Algo de luz habrá nacido en medio de esta tragedia. Y si quisiéramos hablarlo de un aspecto tal vez más filosófico, este caso nos confronta con nociones sobre lo que implica el mal y sobre lo que es la locura. ¿Estamos ante un monstruo o estamos ante un enfermo? Esa pregunta es difícil, ¿no? La fácil tentación es demonizar por completo a Travis y decir eres un monstruo y punto. Reducirlo a uno, de alguna manera, a uno de los crímenes más horrendos que pudo perpetrar. Sin duda yo estoy consciente y creo que sus acciones fueron monstruosas e imperdonables, pero al mismo tiempo me causa inquietud el entender su recorrido, el entender su contexto. Nadie vuelve de la guerra siendo el mismo. Él era un soldado con trauma, un padre que amaba a sus hijas pero perdió el control de su mente. Uno vislumbra matices importantes entonces en este punto. Reconocer la influencia de la enfermedad mental no justifica en lo absoluto el crimen, no me vayan a malinterpretar, pero sí aporta indudablemente una pieza en ese rompecabezas que uno busca llenar a la hora de realizar un caso de estos. ¿La verdadera responsabilidad recae en Travis? Sí, pero también nos incumbe colectivamente prevenir que otros en situaciones parecidas lleguen a tal abismo tan trágico. Entonces, la imagen que persiste es la de tres pequeñas que son las protagonistas del caso de hoy, una familia fragmentada y un vacío que jamás podrá llenarse ni siquiera con las palabras que me puedan salir de mejor forma. Porque lo que pasó con estas tres pequeñas es que se han convertido en tres angelitos silenciados antes de tiempo. Solo me queda honrar su memoria, solo me queda seguir trabajando y reflexionando mucho para que ninguna otra madre, ningún otro hermano, ningún otro padre, abuelo, lo que sea, tenga que sufrir una pérdida así, porque me parece devastador. Que su historia nos impulse a derribar los estigmas sobre la salud mental, a exigir que quienes necesitan esa ayuda la reciban por favor a tiempo, y que nunca sea momento de bajar la guardia cuando la inocencia de un niño pueda estar en peligro. El caso de estas hermanas nos deja una lección súper dura y que quiero extender con ustedes como cierre de este caso. El mal puede anidar incluso en el rostro familiar de un padre, pero la luz de la comunidad unida, de la justicia y de la prevención de salud mental es una luz que debe prevalecer en la oscuridad. Que ellas descansen en paz y que nosotros no olvidemos lo aprendido en este doloroso viaje. Nunca se repite una historia de esas. Muchas gracias. Y hasta aquí va el video de hoy, mi querida leyenda. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó esta investigación, por favor déjame saber con tu misterioso like, y también si quieres compártelo con tus familiares si es que crees que amerita hacerlo. Si quieres también seguirme en mis redes sociales, puedes hacerlo en mi Instagram personal Tess Misterios, o si quieres ver casos criminales en Soy Tess Misterios en Instagram, Tess Misterios en TikTok y Tess Misterios en Facebook.
Recuerda que también si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido, y lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción de este video. Sabes que si lo haces de cualquiera de estas dos maneras recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sabes que sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerdo que las dudas te acompañan, que eres mi gran leyenda y que si me quieres sugerir casos, por favor hazlo allí en la caja de comentarios. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.